Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mauricio Escarpelo, soy médico especialista en adolescencia de la ciudad de Neuquén, en Argentina. Bienvenidos a mi canal, este canal que se llama Dr. Mauri, y acá vemos algunas cuestiones de adolescencia en general. Hoy lo que vamos a ver es una entrevista a la doctora Diana Pasqualini, una profesional con mucha trayectoria en medicina de la adolescencia. La presento, tengo acá anotado porque es un muy breve currículum, tiene un currículum realmente muy grande, pero bueno, ella es médica pediatra y especialista en adolescencia, es miembro vitalicia de la Sociedad Argentina de Pediatría, referente en temas de adolescencia en general en Argentina. Fue presidenta del 10º Congreso Argentino de Salud Integral del Adolescente, también de la Sociedad Argentina de Pediatría, directora de 2 programas de actualización en abordaje integral del adolescente, uno virtual y otro presencial, dependientes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Bueno, esta es una entrevista que no tiene desperdicio, véanla, les va a re gustar, ¿sí? Y obviamente si se quieren suscribir a este canal para que les vayan llegando los mensajes de cuando subo alguna publicación, algún video, para que puedan estar atentos, ¿sí? Bueno, compártanlo si les gusta y aquí va. Bueno, ¿cómo están todos? Muchas gracias por estar acá presente y le quiero agradecer principalmente a la doctora Diana Pasqualini que nos acompaña hoy. Muy buenas tardes, Diana, ¿cómo estás? Bien, bien, Mauricio. Un Bueno, placer escucharte y verte. bueno, la verdad que, bueno, con esta entrevista con Diana la veníamos pautando desde hace un montón de tiempo y bueno, hoy finalmente se dio el día, así que, bueno, vamos a conversar de algunas cosas que por ahí a otras personas también les interesa y que yo también quiero destacar también por el recorrido de Diana en todo lo que es adolescencia, que acá en Argentina es muy importante. Nosotros, digamos, tenemos distintos referentes en general y que han marcado un poco cierto camino y cierta cuestión de adolescencia en el país, y la verdad que el recorrido que ha hecho Diana y los aportes me parece que son muy valiosos e importantes y bueno, y por eso yo quería compartir con ustedes un poco sus conocimientos y su experiencia. Diana, quería consultarte un poco, ¿cómo ves vos el tema de la evolución, ¿no? de la adolescencia o del trabajo con adolescentes o de la adolescencia en sí misma, quizás en aquellos momentos cuando empezabas a trabajar con adolescentes y hoy, ¿no? ¿Cómo lo vas viendo? Mira, yo empecé a trabajar con adolescentes en el año 1979, es decir, hace más de 40 años. Nuestro servicio se creó en 1982, así que hoy descubrí que este año cumplimos 40 años de servicio. Wow. Si bien fue reconocido, digamos, o se le dio un raviol en la municipalidad después de muchos años. Y durante muchos de esos años yo fui la coordinadora clínica y docente del servicio, mientras que la doctora Yebra era la coordinadora general, digamos así. Y en este momento la que está a cargo del servicio es la doctora Laura Milgram. Para mí el servicio fue un servicio muy importante dentro de lo que es la Argentina, pero así también en toda Latinoamérica, porque fue un servicio construido en interdisciplina. En este momento nosotros tenemos 10 consultorios, de los cuales 5 están dedicados a la atención clínica y 5 están dedicados a la atención de salud mental, y un área de internación, cosa que en realidad es muy difícil que muchos de los servicios de Latinoamérica lo tengan. Y tenemos capacitación continua, y esto fue muy fortalecido con la aparición del curso presencial, que depende de la Universidad de Buenos Aires, que apareció en el año 1996, fue creado por nosotros, por el servicio. Después con la aparición de la residencia en el 2005, y en el 2006 con la aparición del curso virtual. Es decir, que tenemos una capacitación presencial y virtual muy grande, y la producción de 2 libros, uno en el 2010
en la página web de la Organización Panamericana de la Salud, y otro que se publicó en papel en el 2016 por Ediciones Journal. Bien. Eh, bueno, ¿cómo Y fuimos sí, creciendo? ajá. Nosotros al principio, en el año 1982, cuando quisimos empezar a analizar las demandas de los adolescentes, las estadísticas no coincidían con lo que nosotros vivíamos. Aparentemente, muchos de los adolescentes consultaban por control y por enfermedades estacionales y no veíamos la complejidad que percibíamos. Entonces se nos ocurrió hacer un trabajo de investigación, que ya te digo en qué año fue. Espera que ya vuelvo, ¿eh? Sí, no hay En problema. 1997. Ujú. En 1997 empezamos a percibir que había adolescentes que venían 1 o 2 veces en el año, pero había otros adolescentes que venían muchas veces en el año. Y ahí fue que descubrimos la complejidad. ¿Por qué estaba dada la complejidad? La complejidad estaba dada, bueno, nos lo permitió ver la historia clínica. Fue fundamental la aparición de la historia clínica para detectar qué es lo que pasaba con la población adolescente. Y también fue fundamental el trabajar en interdisciplina, es decir, tener profesionales de salud mental con nosotros, así como psicopedagogos y psicopedagogas y trabajadores sociales. Sin ellos no hubiéramos podido descubrir realmente qué pasaba ni encontrar las estrategias más adecuadas. Por ejemplo, con la historia clínica descubrimos que los adolescentes y los acompañantes muchas veces tienen motivos de consulta diferentes. Mientras los adolescentes son muy concretos, van al médico porque les duele algo o van al médico porque se sienten enfermos, tienen fiebre, tienen diarrea, tienen algún malestar corporal. Pero los padres son los que expresan los malestares, digamos, emocionales, a pesar de no entenderlos demasiado bien. Entonces cuentan que sus hijos no les hablan, o que duermen mucho, o que no comen en forma adecuada, o que les va mal en el colegio, o que tienen trastornos de conducta. Y a veces estos padres, la consulta no viene porque ellos espontáneamente consultarían por esto, sino porque son derivados de la escuela o derivados de los juzgados, por ejemplo. Ujú. Y ahí descubrimos que estos adolescentes que consultan muchas veces son los que tienen trastornos de la conducta alimentaria, depresiones importantes, ya sea acompañados con síntomas psicosomáticos o por abuso sexual, o, por ejemplo, las infecciones de transmisión sexual, o los embarazos adolescentes. Sí. Es decir, y que el común denominador de estos chicos que consultan muchas veces, para nosotros fue un descubrimiento, fue que muchos de ellos tenían trastornos severos en los vínculos familiares. Ujú. Todo esto, sin un trabajo interdisciplinario, no lo hubiéramos podido descubrir. Después, con los años, aprendimos lo que eran los determinantes sociales, lo que significaba la pobreza, la violencia, el desarraigo y cómo incidía esto en la vida de los adolescentes. Hasta ese momento hablábamos del enfoque de riesgo, de los factores protectores o de los factores de riesgo. Más adelante hablamos de los determinantes sociales. Y más adelante empezamos a ver las enfermedades crónicas no transmisibles. Ujú. Interesante, Sin ¿no? embargo, los motivos de consulta de los adolescentes no fueron variando. Si yo me fijo qué pasó en el año 1994 y en el año 2002, vemos que las consultas en nuestro servicio predominaban en el área clínica. Y cuando venían, muchos venían por enfermedades estacionales, por dolores y síntomas generales, o con motivos de consulta relacionados con el peso, por ejemplo, o por exceso de peso o por bajo peso, o con consultas referidas a los genitales, las mujeres muchas veces al área ginecológica, los varones preocupados por algunos aspectos de los genitales, ya sea por criptorquidias, por fimosis, por varicocele. A veces estos no eran motivos de consulta, eran hallazgos al examen físico. Ujú. En cambio, en salud mental aparecían los trastornos de conducta,
que predominaban en los varones, así como los trastornos de aprendizaje, mientras que los trastornos de conducta alimentaria, la angustia y la depresión era la expresión más frecuente de mujeres. Y todos ellos acompañados de trastornos en la dinámica familiar. Qué Es decir, las interesante, ¿no? problemáticas familiares y las problemáticas sociales Sí. alteraban enormemente la salud de los adolescentes. Y posteriormente descubrimos que esas mismas problemáticas sociales y familiares no solamente alteraban la salud, sino también la educación. Eran los chicos que más veces repetían y los chicos que más desertaban del sistema escolar. Ujú. Qué interesante, Diana, Ahora, mira. Realmente esto, sí, digamos, hay muchas de estas cuestiones que, bueno, ¿no? Es como que las consultas eh, se han ido como camuflando, pero como que en el fondo muchas veces han sido las mismas durante mucho tiempo, ¿no? De distinta son las manera, mismas, tal cual. Sí, sí, sí. pero no sé post pandemia, ahora ya hablamos post Claro. pandemia, pero fueron muy similares. Lo que pasa es que al ir entendiendo mejor la complejidad Ujú. de la problemática adolescente y de los adolescentes, fuimos descubriendo que el diagnóstico no era uno solo, Ah, el diagnóstico era múltiple y ujú. había que entenderlo, el diagnóstico desde lo biológico, el diagnóstico desde lo emocional, el diagnóstico de lo sociocultural y socioeconómico, el diagnóstico familiar, el diagnóstico escolar y el diagnóstico de los comportamientos de riesgo. Y en el diagnóstico de los comportamientos de riesgo aparecían las enfermedades crónicas no transmisibles. Bien, ¿Entendés? perfecto. Esto que significó una enorme capacitación. La investigación nos capacitó, pero nos capacitaron todo lo que nosotros fuimos trabajando entre nosotros y con la gente más joven. Entre, Y bueno, y una de las cosas, en la misma interdisciplina, digamos, en el día a día y con los pacientes y la también. devolución de las diferentes generaciones, Claro. cómo lo veía la generación más vieja y cómo lo veía la generación más nueva. Y uno de los temas en los cuales yo siempre hice mucho hincapié es en la oportunidad perdida. Ujú, Para mí es muy grave que un adolescente no sea atendido cuando demanda atención, ujú. cuando vos postergás la demanda, sea por lo que sea. A veces uno posterga la demanda porque no tiene recursos. Otras veces uno posterga la demanda porque está demasiado cansado. O uno recita para más adelante sabiendo que no va a volver. Esa es la Ujú. oportunidad perdida. Entonces, cuando un adolescente pide algo, no podemos postergar satisfacer esa demanda. Aunque sea mínimamente en ese momento, así no tenemos mucho tiempo, y armando un vínculo empático y recitándolo con mucha cercanía, no de aquí a 3 meses o 6 meses, como para poder seguir dialogando y no perder esa continuidad en la consulta. Ujú. Y otra de las cosas que fuimos descubriendo es que así como esto, una de las cosas que también nos llamó la atención es que muchas veces se dice que los adolescentes consultan eh, por causas externas, ¿viste? La Ujú. mortalidad adolescente tiene que ver con cosas que son evitables, como por ejemplo con los accidentes, con los suicidios y con las violencias, los homicidios. eh, y nosotros eso en la consulta, obviamente, no lo vemos, pero sí lo vemos en la guardia. Ujú. En la guardia aparece todo eso. En la guardia aparecen las consultas traumatológicas por lesiones de los varones. En la guardia también aparecen las consultas oncológicas, que por ahí no llegan a nuestros servicios porque van directamente a oncología. Son Y en las guardias también, todas estas ¿sí? oportunidades claro, que es muy importante, sobre todo quien está de guardia, estar alertados y hacer buenas conexiones para una continuidad y no termine ahí, ¿no? Porque es Exacto. la oportunidad tal cual de captar, porque Sí, a veces es justamente ese golpe, pero atrás de ese golpe hay toda una historia que bueno, que hay que atender. exacto. Sí.
Y en la guardia aparecen todas las consultas también relacionadas con las conductas violentas, fundamentalmente de los varones. Ujú, Mientras que las mujeres en la guardia consultan por lo mismo que consultan en el servicio, trastornos de la conducta alimentaria, angustias y depresiones, y ujú, síntomas psicosomáticos. ujú, Eso en salud mental. Entonces ahí empezamos a descubrir que también en salud nosotros tenemos demandas diferentes según el lugar donde nos ubiquemos. Es diferente un consultorio de adolescencia de una guardia o de un área de internación. ujú. Y es muy diferente un consultorio de adolescencia en donde se hace atención general de un consultorio de atención ginecológica. Porque la ginecóloga va a decir que el 100% de su población tiene relaciones sexuales. Y yo desde el área de clínica te voy a decir que no es así. Ujú. Que es cierto que a uno le impacta mucho a aquellas adolescentes que comienzan a tener relaciones sexuales tempranamente, o aquellas adolescentes que no se cuidan, o aquellas adolescentes que tienen infecciones de transmisión sexual, o que están presionadas para tener relaciones sexuales. Ujú. Pero yo te digo que en la consulta de conclínica, muchas veces hay adolescentes que no tienen relaciones sexuales y que se lamentan de no tenerlos, porque no han tenido oportunidades. Más en este momento, y yo que veo jóvenes, más en los jóvenes que en los adolescentes más chicos. Ujú. Interesante, toda Sí, esa mirada. ¿Y qué pasa, sí, por ejemplo, Diana, con toda esta cuestión de la constitución de equipos? Porque imagino que toda la construcción de equipos en ese contexto y en ese momento, bueno, habrá tenido como todo, y generalmente pasa siempre en la adolescencia que hay como muchos obstáculos, muchas dificultades a veces en los armados de estos equipos. Pero hoy, y a cómo ha ido, digamos, un poco la historia y las políticas que han venido en relación a adolescencia, al menos en Argentina, quizás en otros países todavía no haya ningún tipo de políticas en relación a adolescencia, es muy variado, al menos en Latinoamérica. Eh, ¿Cómo observás un poco estas evoluciones, quizás acá en Argentina, o si conocés de algún otro país, o algo que quieras comentar en relación a eso? bueno, yo creo que hay, en la Argentina, en Buenos Aires, las cosas están muy bien. Tenemos 3 servicios muy fuertes, Ujú, además de otros, pero el servicio nuestro, del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, el servicio del Hospital Argerich, el servicio del Hospital Elizalde, son servicios muy fuertes. Y en el interior, el Ministerio de Salud de la Nación, con Fernando Sigman al principio y Juan Carlos Escobar, trabajaron muchísimo para crear centros de atención de adolescentes e invirtieron recursos y capacitación. No sé cuántos se sostienen en el tiempo, pero bueno, hubo un intento de hacer equipos interdisciplinarios fuertes. ujú, Eh, bueno, también a veces es azaroso, seguro. porque los equipos tienen que capacitarse. Ujú, Y entonces mucho depende de cómo funciona un equipo, no solamente de las ganas de la gente de atender a adolescentes, ujú. sino del tiempo que le dedican a la atención del adolescente, y que en esos equipos no los manden a atender a niños, adultos o gerontes. Claro. Y también depende de que les den los recursos. Eh, bueno, Ocurre tiempo y recursos. mucho, claro, ocurre mucho, sobre todo en los lugares más chicos, que los profesionales que trabajan con adolescentes asignan quizás un día en el todo de su atención para trabajar con adolescentes, pero también acá, y ligado un poco a esto, quería preguntarte cierta cuestión de la especificidad, ¿no? Del área, porque a veces uno observa, ¿no? Hay mucha gente que quizás atiende a adolescentes, pero no todas esos profesionales quizás tienen una modalidad de atención más diferenciada, digamos. Atiende a adolescentes porque le toca dentro de ese rango de edad o tiene un Sí. conocimiento, digamos, estándar, si se quiere, en cuanto a la edad. Pero vos, por ejemplo, ¿qué transmitirías de tu experiencia en relación a quién se
quien se ponga a atender a adolescentes concretamente. Que es muy importante escuchar. A veces es más importante escuchar que hablar. Los adolescentes muchas veces, o pocas veces requieren medicación, pero muchas veces requieren orientación. Y requieren orientación en alimentación, en sexualidad, en crecimiento y desarrollo, en consumos, en uso del tiempo libre, en pantallas. Entonces, alguien que atiende a adolescentes tiene que estar atento a todas esas demandas, porque la estrategia más importante en adolescencia es la orientación, que tiene distintos nombres, algunos lo llaman consejería y ahora los están llamando de otra manera. Para mí son modas la forma de llamarlos. Eh, lo único que a veces los adolescentes no lo verbalizan esto, sino que uno va detectando que hay problemáticas a lo largo de la consulta y uno tiene que detenerse ante eso. Yo tengo la costumbre de decir en la segunda consulta, mira, en la primera consulta tratamos estos temas. ¿Cómo están estos temas que hemos tratado a la altura de esta segunda consulta? ¿Y qué otra cosa más te preocupa? Porque a medida que el adolescente va teniendo el intercambio y el diálogo con el profesional, se va dando cuenta que hay otras posibilidades de hablar de otras cosas y que no sabía que se podía hablar de esas cosas. Y eso es muy importante. Sí, y es cierto justamente esto que comentabas de las asesorías o consejerías que en varias provincias hay un impulso muy grande, digamos, por hacer trabajos en salud en los ámbitos escolares o en los ámbitos en donde generalmente hay adolescentes, Exacto. tratando de captar, tratando de acompañar, justamente de orientar y demás. Y ligado a esto, Eh, ¿no? La importancia de la capacitación, supongo, de quien habla, quien orienta y con ciertos resguardos de a veces de cómo se comunican o se transmiten ciertas informaciones. Yo creo que el trabajo comunitario es esencial. Ujú, Debe tener, todos los equipos que tengan áreas programáticas deben trabajar con sus áreas programáticas ujú, y deben trabajar con la comunidad, pero tienen que estar capacitados. ujú. Porque después una de las cosas que asombra es, bueno, di una charla de educación sexual en la escuela, pero me fue muy mal y los adolescentes se sintieron mal. Y no fuiste preparado. Si no vas preparado y no vas con un equipo adecuado, en donde se entienda que para dar educación sexual también es muy importante escuchar más que hablar. Puede haber una pequeña introducción con referente a cómo es aspectos biológicos o aspectos emocionales del adolescente, varón y mujer, o alguna pequeña introducción de diversidad sexual muy chiquitita, y después es escuchar las preguntas. Y entender que los adolescentes no están enfocados de la misma manera que los adultos o que los políticos. Ujú, seguro. Por ejemplo, una de las cosas muy importantes es hablar de género, sí, pero no de la forma en que lo entiende un político, sino de la forma que lo comprende un adolescente. Es decir, a mí me pasan cosas, le dice el adolescente, a las mujeres les pasan algunas cosas, a los varones les pasan otros, a los chicos que pertenecen al mundo de la diversidad sexual no, se dice no heteronormática, ¿no? No sé cómo se dice, Normativa, no heteronormativa, sí. le pasan otras cosas diferentes, Ujú, pero uno no tiene que contar todo, tiene que ir respondiendo a lo que le van preguntando. Porque si no, uno le hace un mejunje al chico y al final les digo la verdad, no entienden nada, no tienen ninguna noción de educación sexual, yo lo veo en la consulta. sí, Y no les hablan a comparto eso. veces Sí, sí, de sí. cosas concretas, por ejemplo, de que el preservativo hay que usarlo siempre, no les hablan de cosas concretas. Sí. A mí Entonces, últimamente me viene pasando de que hay conocimientos que por ahí vienen muy bien, o hay mucho conocimiento en relación a género y demás, pero por ejemplo no hay conocimiento de ITS, ¿no? De VIH, no, o digamos, y uno dice, ¿cómo? Y bueno, es una oportunidad la consulta, uno lo habla, pero también uno se repregunta y uno dice, bueno, hay cuestiones que son prevenibles, que hay que llegar a tiempo, ¿no? Y bueno, sí, ¿sabés es una de las importante. preguntas que yo aprendí con Abel Monk cuando hacía algunas charlas de educación sexual con él?
Cuando vos le preguntás a una mujer cuántos agujeritos tiene entre las piernas, Ujú. la gran mayoría no lo sabe responder. Claro. Yo empiezo así con las charlas cuando hablo con los adolescentes en las primeras entrevistas, de los adolescentes jóvenes, y les quiero explicar cómo comienza la adolescencia, qué es la adolescencia, qué son los órganos genitales femeninos, cómo es su funcionamiento. La, primer- la primera pregunta es esa. Siempre lo hago con gráficos, ¿no? Porque si no, no Ah, bueno, entienden. claro. Ujú. Y lo hago muy cortito, no es necesario que sea muy largo. Eh, y después dejo abierto el diálogo. Y si Claro. no aparece nada, lo dejo para más adelante. Ahora sí, muchas veces aparecen dudas en las mamás. Esa primera parte es la única que hago con las mamás de sexualidad. Ujú. Después ninguna otra charla más con las mamás de sexualidad. Bien. Diana, Eh, quería hacerte una pregunta. ¿Qué, por ejemplo, si esto mismo lo están mirando, no sé, directivos de hospitales, de instituciones, personas que tienen cierto poder de decisión en relación a decisiones para constituir equipos o para financiar o para, digamos, organizar cuestiones en adolescencia? ¿Qué les transmitirías a estas personas si estuviesen escuchando en este momento? Mira, yo lo pensé mucho porque estoy en la comisión, en la subcomisión de DOHAT de la Sociedad Argentina de Pediatría. Sí. ¿Y qué hace un médico de adolescencia en una sociedad que se ocupa de una subcomisión que se ocupa de los primeros 1000 días de vida? Ujú. Entonces, yo adhiero a lo que dice un importante referente en salud mental de adolescentes, que dice que la adolescencia es la preparación final vital para la edad adulta y no debe pasarse por alto. Es la última oportunidad, es una ventana de oportunidades, pero también es una época de gran vulnerabilidad. Y ella agrega, los primeros 1000 días se han convertido en un foco de política y provisión, centrando la atención en el desarrollo infantil temprano. Nosotros tenemos una política recientemente reconocida de los primeros 1000 días. Ujú. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de ocuparnos de los primeros 1000 días nada más, nos ocupamos de las primeras 1000 semanas? Es decir, hasta los 18 años. Sabiendo que no solamente en la vida embrionaria, uno, y en la vida fetal, uno, el bebé o el feto, corre riesgos, y también el niño menor de 2 o 3 años corre riesgos, sino que todos los niños corren riesgos, y todos los adolescentes. Y eso lo vimos con la pandemia. Los Es cierto. más afectados fueron los niños y los adolescentes, y entre ellos las mujeres. Aumentó enormemente los trastornos de salud mental. Se cree que aumentó en un 20 o 25% la depresión y la angustia. Es cierto. Aumentaron los Es- trastornos del sueño. Ujú. Aumentaron los trastornos severos de alimentación, tanto los trastornos de la conducta alimentaria como la obesidad. Se adelantó la pubertad de las mujeres, no de los varones, en forma muy significativa. Estamos viendo el doble de pubertades precoces y adelantadas que antes de la pandemia. Y esto se cree que en parte está relacionado con el aumento del peso, pero en otra parte con la alteración del ciclo circadiano, Ujú. es decir, con los trastornos del sueño Ujú. y con el estrés. Entonces, nosotros necesitamos invertir no en los primeros 1000 días nada más, sino invertir en las primeras 1000 semanas. Ujú. Y esto Bien. me hace recordar a una de las conclusiones de los talleres que hicimos en el año 2001 por el impacto de la crisis, y que hicimos así, la conclusión de todo el equipo, hicimos un trabajo en esa época, fue que para un adecuado funcionamiento psíquico es necesaria la vigencia de referentes institucionales, la conservación del entramado social, de los lugares elementales para preservar la dignidad humana como trabajo, educación y salud, y de representantes garantes de la legalidad.
Se requiere hogar, escuela, diálogo, participación, capacidad deseante, sentimiento de pertenencia, diferenciación en los adolescentes que tienden la autonomía. En una palabra, en una frase, se requieren recursos y políticas de salud, educación y trabajo que contemplen no solamente la salud, salud, educación y trabajo de los adolescentes. Qué bueno. La verdad que todas estas cosas realmente son muy importantes y aparte que nos puedas transmitir, digamos, todo este conocimiento, yo en lo personal que estoy acá, pero para todas las personas que están escuchando, pienso que es sumamente valorable y que además esto lo bueno que va a estar a disposición de mucha gente para que pueda escuchar tus palabras y bueno, y hacerlo viral. Invito a todos a que hagan viral estos contenidos de adolescencia para que mucha gente, llegue todo esto a mucha gente. Diana, Sí. en lo personal yo quiero agradecerte un montón realmente por este tiempo y por tu experiencia. No sé si querés, bueno, habías escrito un libro, ¿no? ¿Me recordás el título? Porque no me acuerdo. Mira, el libro que está publicado online se Eh, llama Salud y Bienestar de Adolescentes y Jóvenes, una bueno, mirada integral, y está publicado a través de la página de la CODAJIC. buenísimo. Y el libro de Ediciones Journal se llama Manual de Adolescencia y Salud, una mirada integral. Que ahí Los tienen, compiladores somos Alfredo Llorens y yo, y los autores son muchos, muchísimos, muchísimos. que es un libro excelente, Eh, yo lo tengo también y lo recomiendo, muy lindo libro. sí. Sí, Y muy ahora lindo. hemos actualizado al 2021 el curso virtual Ujú. que dictamos desde la Facultad de Medicina y que este año comienza el 12 de abril. Y que te mandé el link para que Perfecto. si Lo querés pongo, mostrarlo, sí, lo pongo acá en es la descripción. el link en donde se ve las características de todos los cursos disponibles en la Facultad de Medicina Virtual, pero el primero es el nuestro y se cuenta cómo es el curso y bueno, hay un acceso a una página para preinscribirse y todavía la inscripción está pendiente porque la facultad no estableció un costo todavía para eso. Que lo Todavía. estaba reclamando para poder hacer la difusión como corresponde. Que esto es a hoy, les digo por si alguno lo ve en otro momento este video, estamos a marzo del 2022 en estos momentos, y es de la Facultad de Medicina de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, eh, Exacto. que de acá de Argentina, sobre todo para los que son de otros países. Es Diana, de posgrado, un programa de actualización de posgrado. de posgrado. Bueno, Diana, agradezco un montón tu tiempo, realmente muy sabias palabras, nos dejas con muchas cosas, pensando y pienso que es un video para verlo más de una vez, como para refrescar cosas y conceptos, me parece que está muy bueno. Así que bueno, te agradezco y seguramente nos estaremos cruzando y seguramente quizás la verán a Diana en algún congreso, porque siempre Diana está comentando y transmitiendo su experiencia en algún congreso, algún evento, siempre alguna jornada. Diana, muchas Bueno, gracias. yo quiero mandar un cariño muy especial a alguien, porque tengo una deuda con esa persona. Sí. Quiero mandarle un cariño muy especial a Panchita Cruz. Ah, Panchita, la queremos a Panchita. Panchita de Cuba. Le vamos a mandar especialmente este video a Panchita. Quiero que se lo mandes Seguro, y seguro, decirle que siempre será bienvenida. seguro. Y bueno, y por supuesto a mi querida amiga Dina Kraukov. Dina, también una grande, Dina. Seguro. Dina también la Y hay queremos a dos mucho. personas a las que adeudo internacionalmente, no estoy hablando de los argentinos, o tres. Una es Matilde Madaleno, Ujú, otra es María Elena Rusani y ujú. la otra es el doctor Roberto Escoto. Qué bueno. Buenísimo. Todos los saludos Bueno, son dados. Buenísimo, Diana. Muchas gracias. Nos vemos y bueno, a quienes les interese se pueden suscribir al canal y seguir compartiendo estos videos. Nos vemos. bueno, gracias. Gracias, Chao, Mauricio. chao, Chao. chao. Chao.